Buenos días, hermanos. Seguimos esta mañana en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que es un capítulo en el cual Jesús va a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén durante una época, un periodo de su ministerio en el que había una creciente oposición por parte de los líderes religiosos de Israel y el peligro de verdadera persecución, incluso de ser arrestado y matado por los líderes. Sin embargo, hemos visto cómo Cristo ha ido a Jerusalén con mucha prudencia y llegando justo a la mitad de la fiesta para dar una enseñanza en el templo, rodeado de las multitudes, y con mucho cuidado, mucha prudencia enseña al pueblo. Y vamos a seguir esta mañana a partir del versículo 25 en este pasaje. Una de las características de la fe cristiana que la distingue de, digamos, otros sistemas de creencia, las filosofías del mundo, las religiones del mundo, es que es una fe basada en hechos históricos. Tiene una base histórica y también es una fe racional, porque Dios nos invita a contemplar estos hechos históricos y considerar el significado y la relevancia de estos hechos para nuestras vidas. Y este es un proceso racional de contemplar las implicaciones de lo que ha sucedido en la historia. Y esto es único, realmente es muy interesante este aspecto de la fe cristiana. Si contemplas, por ejemplo, las religiones del Oriente, las religiones panteístas, todos se basan en el misticismo, en experiencias místicas. Las personas pues entran en estados alterados de conciencia a través de la meditación, a través de una forma de respirar lentamente, cerrar los ojos, tomar diversas posturas corporales, y luego tienen experiencias místicas y dicen, pues yo percibo que todo es uno, que somos simplemente una parte de Dios, y se basa en eso, se basa en las experiencias místicas. Luego, las filosofías del Occidente se basan en la lógica y la razón. Los grandes filósofos de la antigüedad, como Platón y Aristóteles, ellos intentaron construir una comprensión de toda la realidad basándose únicamente en su propio raciocinio, en su propia facultad de lógica. Pero en contraste con las religiones del Oriente y las filosofías del Occidente, la fe cristiana nos viene con una historia basada en hechos reales que ocurrieron en el tiempo y en el espacio. Y Dios nos invita a contemplar estos hechos, porque es a través de contemplar las obras que Dios mismo hace en la historia que llegamos a la fe, que pasamos de la incertidumbre, la duda, la confusión a la fe. Y vemos esto en toda la Biblia. Yo pienso, por ejemplo, en la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y os acordáis de ella, ¿no? De que al principio de Juan 4, cuando Jesús comienza a hablar con ella, es obvio que es una mujer con mucha confusión en su mente. No entiende prácticamente nada. Está muy confundida, no sabe por qué Jesús, un hombre judío, está hablando con ella, una mujer samaritana. Y luego cuando Jesús le habla del agua viva que puede darle, ella no sabe cómo interpretar sus palabras. ¿Dónde está esa agua, Señor? ¿Y cómo puedes darme esa agua? Y luego, cuando habla de la adoración a Dios, ella empieza a hablar sobre el templo en un monte, el templo en otro monte, como si la diferencia principal entre la fe de los hebreos
y la religión de los samaritanos, la diferencia principal tenía que ver con cosas externas, ese monte o el otro monte. O sea, era una mujer con muy poca luz. Pero luego, escuchando a Jesús y viendo el trato de Él con ella, cómo Él trataba a ella, cómo le hablaba, ella empieza a salir de ese humo de confusión y llega a fuertes convicciones acerca de Jesús, tan fuertes que se convierte en un evangelista a su propia ciudad. Y va a la ciudad y dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Las mismas palabras de Jesús le llevaron a la fe. Y luego, cuando el pueblo de la ciudad sale para conocer a Jesús y le invita a venir a la ciudad para quedarse ahí, al final del capítulo leemos: y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pasaron de la duda, la incertidumbre, la confusión a la fe por contemplar las obras y escuchar las palabras de Jesús. Y es así siempre. Es así como las personas llegan a la fe. Y esto es lo que vemos en el pasaje que José Emilio ha leído en esta mañana. Vemos como muchas personas en la fiesta de los tabernáculos llegaron a la fe en Jesús a pesar de la confusión y las dudas y la incertidumbre que había en su mente. Ellos pusieron por obra la exhortación de Jesús en el versículo 24, cuando Él les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y vamos a ver en esta mañana cómo estas personas llegaron a la fe, a pesar de algunas preguntas que tenían, a pesar de sus dudas. Y para entender esto vamos a contemplar dos cosas. Primero, los factores que producían en ellos confusión y duda. O podemos decir las pegas que confundían a la gente. ¿Cuáles eran las pegas? No sé si se puede decir eso, las pegas que les impedía que llegaran a la fe. Y después de ver las pegas, vamos a ver las pruebas que les convencían, que les abrían la puerta a la fe. Entonces, y en esto hay mucha instrucción para nosotros en cuanto a cómo podemos testificar a los demás y ayudar a las personas a llegar a la fe en Jesús. Tenemos que entender algo sobre la naturaleza de la incredulidad y las pegas que pueda haber en la vida de personas que realmente están impidiendo que lleguen a la fe. Y tenemos que entender las pruebas para presentar a ellos para que puedan creer. Entonces, ¿cuáles eran las pegas principales que vemos? En primer lugar, la gente estaba confundida por las acciones de sus propios líderes religiosos. Veían una falta de consecuencia en lo que decían y lo que hacían. Y eso es lo que leemos aquí en los primeros dos versículos del pasaje, 25 y 26. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle?
pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces, la gente estaba confundida porque veían una contradicción en las acciones de sus líderes religiosos. Ellos sabían que esos líderes religiosos se oponían a Jesús. De hecho, que querían matar a Jesús. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque en el último viaje que Jesús hizo a Jerusalén, había sanado a un paralítico en el día de reposo. Y eso fue una violación terrible, no de la ley de Dios, pero sí de las costumbres y tradiciones de los fariseos. Y ellos no podían aguantar ni tolerar a nadie que no respetara a sus costumbres. Entonces querían matar a Jesús. Y la situación se agravó aún más cuando Jesús empezó a hablar de Dios como su Padre. Porque ellos entendían muy bien si Jesús estaba hablando de Dios como su Padre, entonces eso implicaba que estaba reclamando una igualdad con Dios, que estaba diciendo, yo tengo una relación única con Dios, que mi vida con Dios no comenzó aquí en la tierra cuando nací en este mundo como hombre, que yo tengo una relación con el Padre que se remonta hasta la eternidad. Ellos entendían muy bien que cuando Jesús llamaba a Dios su Padre, estaba reclamando, diciendo que tenía una relación eterna con Dios como su Padre, que estaba a un nivel diferente a los demás hombres. Si yo digo, por ejemplo, que soy el hijo de un rey, pues eso me hace de sangre real. Eso pone una diferencia entre mí y los demás. Si yo digo soy hijo del rey, entonces eso quiere decir que vengo de un estirpe, un linaje real. Existo al mismo nivel que el rey. Entonces cuando Jesús decía que Dios era su Padre, eso le colocaba al nivel del Padre. Pero estos mismos líderes, ellos sabían que los líderes querían matar a Jesús y sin embargo estaban dejando que Jesús ministrara al pueblo. Que Jesús hablara y enseñara en el templo y que sanara a la gente. Digo eso porque dicen en este pasaje que Jesús hacía milagros. Y claramente los milagros que hacía eran en su mayor parte sanidades. Sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los leprosos. Entonces, y los líderes religiosos estaban permitiendo todo eso. O sea, no le prendieron. Dejaron que él ministrara al pueblo. Y ellos decían, hay una contradicción en esto. Sabemos que quieren matarlo, pero están dejando que él enseñe en el templo y que sane al pueblo. ¿Será porque ellos en el fondo saben que es el Mesías? ¿Y tienen miedo a él? ¿Que tienen miedo de su poder sobrenatural? O sea, la contradicción, la falta de consecuencia en sus propios líderes infundía en el corazón de muchos una incertidumbre terrible. Pues no habrían creído en Jesús porque sus líderes decían que era un hombre malo, que era un engañador, pero por otro lado estaban permitiendo que enseñara y quedaron confusos y con mucha desconfianza, en primer lugar, de sus propios líderes. Decían, ¿cómo vamos a confiar en estos líderes religiosos cuando obviamente nos están engañando? No están siendo honestos con nosotros. Y eso, en cambio, producía una confusión en cuanto a Jesús. ¿Es el Mesías o no es el Mesías? ¿Cómo vamos a saberlo?
esto es muy importante, hermanos, porque en esto vemos la gran importancia en que los líderes religiosos del pueblo sean hombres íntegros, que vivan vidas consecuentes, que sus palabras y sus hechos estén de acuerdo, porque si no, eso puede producir una sociedad escéptica, desengañada, desconfiada, una sociedad atea. ¿Y no es esto lo que hemos visto en la historia? En los países donde el liderazgo religioso ha sido marcado por un carácter hipócrita, una falta de integridad, ¿qué es lo que produce al final? Una sociedad sin fe, una sociedad atea. Es como dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 2, cuando está regañando a los judíos por la falta de consecuencia en sus vidas, y les acusa de haber producido en ellos la incredulidad por su forma de vivir. Dice en Romanos 2, dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, esto era una de las primeras pegas, una de las pegas que impedía que la gente llegara a la fe. La falta de consecuencia que veían en la vida de sus líderes. Segunda pega, las ideas erróneas que el pueblo tenía, tanto del Mesías venidero como de Jesús. O sea, otro obstáculo para llegar a la fe puede ser ciertas ideas, podemos decir, presuposiciones que tenemos, que son erróneas, que no tienen ninguna base. Pero esas presuposiciones falsas realmente nos impiden a que lleguemos a la fe. Y esto es lo que vemos aquí también en el versículo 27. Después de hablar de sus líderes, el pueblo saca su propia conclusión sobre Cristo y dicen, pero es decir, Jesús, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿A qué se refiere aquí el pueblo? Pues aparentemente había una tradición entre los judíos de que cuando apareciera el Mesías sería una figura tan misteriosa que ninguno sabría nada acerca de su trasfondo ni del lugar de donde hubiera procedido. Y en realidad no había base para esta creencia. Quizá algún rabino decía eso, que el Mesías va a ser una persona totalmente desconocida, nadie va a saber nada de su trasfondo ni de dónde viene. Algunos eruditos piensan que a lo mejor esta idea se basaba en una interpretación errónea de Isaías 53 y el versículo 8. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y su generación, ¿quién la contará? Y quizá algunos de los rabinos interpretaron mal la palabra generación como si se refiera a los antepasados de Cristo, los que le habían engendrado. ¿Quién sabe quién ha engendrado al Mesías?
Pero realmente el versículo no tiene nada que ver con eso. Cuando habla de su generación, ¿quién la contará? Está hablando de la generación que sale del Mesías. En otras palabras, que el Mesías va a ser cortado en la flor de la vida sin haber tenido hijos. Entonces no va a tener una generación, no va a tener una descendencia carnal. Pero por un malentendido, algunos habían sacado esta idea de que nadie sabrá nada de los orígenes del Mesías. Y sacaron la conclusión, pues, sobre esta base de que Jesús no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía de dónde venía, que era de Nazaret, que estaba recién llegado de Nazaret, que sus mismos hermanos que eran de Nazaret estaban allí en la fiesta y ellos podían confirmar que su hermano mayor Jesús había crecido en Nazaret y entonces sabemos de dónde es, por lo cual no puede ser el Mesías porque nadie va a saber de dónde ha venido el Mesías. Pero era una suposición totalmente falsa. Totalmente falsa. Ahora bien, había otros en la fiesta que tenían mejor conocimiento de la Escritura. Y ellos sabían y se acordaban del hecho de que el profeta Miqueas sí declara claramente de dónde va a venir el Mesías, y es de Belén. Porque el profeta Miqueas, en su profecía, habla de Belén como el lugar de nacimiento de Jesús. Pues, bueno, podéis mirarlo más tarde. Aquí está, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una profecía clara diciendo que Belén será el lugar de nacimiento del Mesías. Entonces ellos sabían esto, pero otra vez tenían una suposición falsa en su mente. Y la suposición era que Jesús había nacido en Nazaret. Y por eso tienen una discusión con otros que vemos en los versículos 40 al 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir? Entonces ellos no creían porque suponían que Jesús no era de Belén. Ellos se suponían de que había nacido en Nazaret porque fue criado en Nazaret. Pero, hermanos, no había ninguna base para esta suposición. Y realmente no había ninguna excusa para quedar con esta suposición. Porque podrían haber indagado y podrían haberse enterado del verdadero lugar de nacimiento de Jesús. Dice el comentarista Rile, dice: es imposible creer que los judíos no habrían podido enterarse de eso, del lugar de su nacimiento, si se hubieran tomado la molestia de hacer las debidas indagaciones. Es un hecho notorio que su raza conservaba con esmerado cuidado todas las genealogías de historias de familia. Entonces, si eran ignorantes del verdadero lugar de nacimiento de Jesús, esa ignorancia era voluntaria
y culpable porque ellos no habían hecho las indagaciones necesarias. Simplemente se apoyaban en sus suposiciones y no se movían de allí. Y esto, hermanos, es otra razón por la que muchos no llegan a la fe. O sea, si por un lado es un impedimento la falta de integridad de los líderes religiosos, y muchos usan esto como excusa para no creer, porque han visto tanta hipocresía, tanta falta de integridad en el mundo religioso. Hay otros que no llegan a la fe porque pues se asientan en sus suposiciones, sus presuposiciones, sin base, y nunca las cuestionan, nunca las examinan. Dice otra vez Rile, dice, millares de hombres hay en el día de hoy que son tan ciegos a su modo como los judíos y que cierran los ojos ante las doctrinas y hechos más claros del cristianismo. Simulan no entender y dicen que por lo tanto no pueden creer las doctrinas que se les presentan como necesarias para la salvación. Mas en la mayor parte de los casos, todo ha de atribuirse a una ignorancia voluntaria. No creen lo que no es de su agrado. No quieren leer, ni oír, ni investigar, ni pensar, ni preguntar sinceramente a fin de hallar la verdad. ¿Es pues de admirarse que tales personas sean ignorantes? Cierto, exacto a la verdad es aquel proverbio inglés: no hay peores ciegos que los que no quieren ver. Y esto es verdad. Y es algo que debemos contemplar, que es muy importante, y es que si vamos a llegar a conocer la verdad, tenemos que tener un compromiso serio con obedecer la verdad. Porque si nos falta este compromiso, no vamos ni siquiera a llegar a conocer la verdad. Y esto es lo que dice Cristo en este mismo pasaje. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Es una precondición para llegar al conocimiento de la verdad que haya en nosotros una disposición humilde de obedecer la verdad, de dejar que esa verdad impacte nuestras vidas y transforme nuestra manera de vivir. Porque lo cierto es que hay muchas personas que tienen solamente un interés intelectual en la verdad, digamos una curiosidad intelectual. Quisieran tener sus preguntas contestadas porque les da un sentido de satisfacción intelectual. Pero a la hora de estar dispuestos a cambiar su vida, su forma de vivir, para nada. Yo estoy contento con mi vida y no voy a cambiarlo para nada. Pues con esta actitud nunca llegarán a conocer la verdad. Nunca llegarán. La verdad es como una joya escondido en un campo. ¿Tú piensas que esa joya simplemente va a saltar de la tierra a tu mano? No, tienes que arrodillarte, tienes que cavar, tienes que desenterrar esta joya si la vas a tener. Y es así con la verdad. Tenemos que tener este compromiso. Tercera pega que muchos tenían en cuanto a llevar a la fe era las misteriosas declaraciones que Jesús mismo hacía sobre el futuro. Vemos esto en los versículos 33 al 36. Dice Jesús entonces, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí,
¿a dónde se irá que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Claramente había algo misterioso en cuanto a estas palabras de Jesús. Habla de ir a un lugar inaccesible, a donde nadie le puede seguir. Pero la intención de esta declaración de Jesús, la intención era clarísima. Estaba diciéndoles, mira, me vais a tener entre vosotros por poco tiempo. Así que tenéis que responder a la luz mientras que la luz esté brillando. Porque dentro de muy poco tiempo esa luz se apagará. Ya no me tendréis entre vosotros. Tenéis que responder ya, porque llegará un día, como dice aquí, cuando me buscaréis y no me hallaréis. Y hay muchos que piensan que se refiere ahí a lo que iba a ocurrir en el año 70, cuando los ejércitos romanos iban a descender sobre el pueblo de Jerusalén y sobre el pueblo judío y causar terrible destrucción. Y en aquel día muchos se acordarían de estas palabras de Jesús y clamarían por misericordia, pero sería demasiado tarde porque la hora de juicio había llegado. Y realmente estas palabras nos llaman a todos a considerar este hecho de que hoy mismo es el día de la salvación. Hoy mismo es el día en el cual Dios, por darnos el aliento de la vida y la salud y una mente clara, nos está brindando la oportunidad de buscar a Él, de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos del pecado, de dar media vuelta en la vida y de refugiarnos bajo las alas del Salvador que Dios ha enviado al mundo. Hoy es el día de la salvación. No tenemos mañana prometido, la mañana prometida. O sea, son palabras sobrias, serias, llamando al pueblo a responder a lo que está delante de sus ojos y sonando en sus oídos. Pero ¿qué hace el pueblo? En vez de fijarse en la intención de Jesús, en la intención de sus palabras, pues se pierden en el misterio. ¿De qué lugar está hablando? ¿Qué piensas tú? ¿De qué lugar? O sea, otra vez convierten las palabras de Jesús simplemente en un juego intelectual. Nos gustan los misterios. Nos gustan los rompecabezas. Pues, ¿qué lugar es este? Hay una falta de seriedad en el pueblo. No están respondiendo realmente como deberían responder. La Biblia está clara. Tenemos que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Entonces, allí está la gran multitud en la fiesta, viendo a Jesús, escuchando a Jesús, pero la mayoría de ellos se quedaron en la oscuridad, en la duda, en la incertidumbre. Porque por causa de estas pegas que usaban realmente como excusas para no creer, la falta de integridad en sus líderes, las presuposiciones erróneas y también las lagunas en su comprensión. Ellos no entendían todos los detalles de la enseñanza de Jesús. Había cosas que decía de Jesús y no entendían perfectamente a qué se refería y usaban eso para no creer en Él. Pero entre esta multitud había otros que, a pesar de su inicial
confusión, incertidumbre, duda, sí llegaron a la fe, o por lo menos empezaron a dar los pasos hacia una fe profunda y real en Cristo. ¿Por qué? Porque no se distrayeron por las pegas, se fijaron en las pruebas, las cosas que estaban delante de ellos, que servían como suficiente base para depositar su confianza en Jesús, para confiar en Jesús y decir, sí, creemos que Él verdaderamente es el Mesías. Entonces, ¿en qué pruebas se fijaron estas personas? Primero, se fijaron en los milagros que Jesús hacía. En el versículo 31 leemos, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, estaban aplicando, como os dije, estaban aplicando la exhortación de Jesús de juzgar con justo juicio. O sea, no se dejaron llevar por las dudas y la confusión, etcétera, de la multitud, de las personas, de los que los demás decían acerca de Jesús. Y esto es algo que pasa mucho. La gente se deja llevar por lo que dicen los demás, pero no examinan los hechos por sí mismos. Y ellos, estos sí, mira este hombre, mira cómo ha sanado a este ciego. Yo conozco a ese hombre desde hace muchos años. Él está siempre pidiendo en la calle porque no puede ver, pero mírale ahora, ve. Y mira a ese leproso, yo le vi andando por la calle con la piel blanca, pero ahora está limpia. Jesús está sanando a la gente. Y esto es exactamente lo que dice la Escritura acerca del Mesías, que va a sanar a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los paralíticos, a los leprosos. Pues esto es lo que está haciendo Jesús. ¿Hará el Mesías más milagros que este? ¿Por qué no están confiando en la gente? Está demostrando su identidad como el Mesías. ¿Por qué no confían las personas en Él? Se fijaron en sus hechos. Ahora bien, sabemos que los milagros a veces producen una fe que es temporal. Y vemos esto en Juan 6, ¿no? Muchas personas seguían a Jesús por los milagros que hacían, tenían cierta fe, pero era una fe superficial y temporal. Realmente el efecto de ser impactado por ver un espectáculo. Pero esa fe se desvanece. Pero en otros casos, esa inicial fe producida por los milagros al final lleva a un compromiso real y sincero con Jesús. Y el mejor ejemplo de esto es Nicodemo. Nicodemo fue a Jesús originalmente, antes de nacer de nuevo, porque fue impactado por los milagros que Jesús hacía. Y dijo, Señor, sabemos que tienes que ser de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, los milagros de Jesús impactaron a Nicodemo. Y al final, Nicodemo llegó a ser un discípulo comprometido, sincero de Jesús, que confesaba abiertamente su fe en Jesús. Entonces, dice Warren Wiersbe, aunque la fe de esos peregrinos era una fe basada en milagros, era por lo menos un principio, porque podía llevar a algo más profundo. La otra prueba,
en que se fijaba la gente eran no solo los milagros de Jesús, sino sus propias palabras. Esas palabras de tanta autoridad, esas palabras incomparables con las palabras de cualquier otro hombre. Y vemos un ejemplo de esto en el versículo 27, cuando la gente está hablando de Jesús y dice, bueno, sabemos de dónde es este. Jesús interviene en esta conversación y dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Ahora, hay que entender algo sobre el griego en este versículo. Y es que esta frase puede ser traducida como una declaración o como una pregunta. La traducción permite que sea traducida como pregunta. Entonces, muchos comentaristas piensan que realmente la mejor traducción sería, ¿a mí me conocéis? ¿Y sabéis de dónde soy? ¿De veras? En otras palabras, esta es como una pregunta retórica y hay cierta ironía, porque Jesús está reprendiendo su gran confianza en su conocimiento cuando no comprenden nada. En realidad no saben nada de dónde es Él. Ellos se suponen que es de Nazaret, pero no, nació en Belén. Ellos se suponen que fue engendrado por José el carpintero, pero no, nació por milagro de Dios, de la Virgen María. O sea, ellos no saben en realidad nada. Entonces, es una pregunta retórica, irónica, para hacerles consciente del hecho de que en realidad no saben de dónde es. No saben, no le conocen en verdad. Y luego les dice quién es. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Una declaración poderosa de su divinidad. Porque él está diciendo, vosotros pensáis que me conocéis, pero en realidad no, porque yo he venido de lo alto. Yo he procedido del Padre. El Padre me ha enviado a este mundo, y si el Padre le ha enviado, esto habla de una preexistencia, de que no es un mero hombre, es del cielo, enviado al mundo por el Padre. O sea, con estas palabras Jesús apunta su carácter celestial. Y esta enseñanza enfureció a los líderes porque enseguida leemos aquí que quieren prenderle. El versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esta es la razón final por la que no hicieron nada contra Jesús, porque el Padre mismo les refrenaba. A lo mejor sí tenían miedo de Jesús o tenían miedo de la multitud y por eso no le arrestaron, no le prendieron allí en público. Pero la causa final fue la voluntad del Padre, la providencia de Dios les refrenó. Y por eso Jesús siguió enseñando, por eso Jesús siguió haciendo milagros y ninguno le echó mano. Y es interesante que cada vez que Jesús habla en este pasaje, se ve la furia en los líderes religiosos porque quieren prenderle, pero no pueden. Vemos esto no solamente aquí en el versículo 30, pero también en el versículo 40, después de que Jesús ha dado esta enseñanza sobre el Espíritu Santo, que vamos a contemplar en el próximo mensaje sobre Juan. Leemos aquí en el versículo 40, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente
este es el profeta. Y luego en el versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. O sea, las palabras de Jesús tenían un impacto tan grande que cada vez que hablaba, había algunos que creían en él. Y precisamente porque creían en él, los líderes religiosos se enfadaban y querían prenderle. No querían que él siguiera hablando. Incluso cuando ellos enviaron los alguaciles para prenderle. Estos mismos hombres que su tarea era arrestar a Jesús y traerle a los líderes religiosos para que él pudiera ser justiciado y juzgado y matado, ellos eran incapaces de llevar a cabo su misión. Leemos en este pasaje que cuando vuelven los alguaciles a los principales sacerdotes y los fariseos les preguntan, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, estaban diciendo, ¿cómo vamos a detener a él? Tenemos miedo de él. Está manifestando poder sobrenatural, está manifestando una autoridad, hablando como nadie en toda la historia ha hablado. Tenemos miedo de ser partícipes en un complot para matar a este hombre. No lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y eso para los líderes religiosos era el colmo. Era el colmo. Querían tener a Jesús en sus garras y ni siquiera los hombres que enviaron para prenderle pudieron hacerlo. Se encontraban totalmente indefensos ante la autoridad y el poder de Jesús y se vuelven rabiosos, enfurecidos y expresan todo esto en palabras realmente perniciosas que demuestra su carácter. Palabras de orgullo, palabras despectivas, deshonestas, injustas, que manifiestan también una actitud muy superficial, muy superficial. Y había un hombre en medio de ellos que observaba todo esto. Y precisamente por observar cuán asustados eran estos líderes, entonces su propia fe creció. Su propia fe se puso aún más fuerte porque viendo la actitud terrible de esos líderes religiosos, eso solamente confirmaba que Jesús era el Mesías. Y que esos líderes lo sabían, pero no querían perder su poder, no querían perder su dominio sobre el pueblo. Estoy hablando, por supuesto, de Nicodemo. Nicodemo, que era un miembro del Sanedrín, que había ido a hablar con Jesús de noche. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas declaraciones de los fariseos? Primero vemos su gran orgullo. Cuando los alguaciles dicen que no pueden arrestarlo, dicen, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, esto demuestra que se creían súper sabios, que ellos se elevaban por encima de los demás. Nosotros somos los entendidos. Nosotros entendemos todo y vosotros sois ignorantes, engañados. Un espíritu de orgullo, pero también una superficialidad, porque fijaos en lo que dicen.
en el versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Veis la superficialidad en esta forma de argumentar? Es como decir, mira, ninguna persona importante ha creído en Jesús, por lo cual él no puede ser el Mesías. Porque si fuera el Mesías, algunos de los nuestros habrían ya creído en él. Alguna de la gente buena, alguna de la gente conocedora, algunos de los importantes, pero como ninguno de nuestro grupo ha creído en él, es imposible que sea el Mesías. Pero ¿entendéis la superficialidad en esto? Estás apelando a la opinión de los demás, como si fuera la prueba, la gran prueba de algo. Pues os digo una cosa, la opinión de la mayoría nunca ha establecido la verdad de algo, simplemente porque la mayoría opina así o piensa así. Mira, si nosotros viviéramos o si viajáramos a un país musulmán, yo os aseguro que la mayoría de la gente, su opinión de Mahoma es que es un profeta de Dios. ¿No? La mayoría de la gente diría eso. ¿Eso establece la verdad de esta opinión? Claro que no. Esto es juzgar según las apariencias, juzgar según lo que opinan los demás, en vez de escudriñar personalmente los hechos y sacar tus propias conclusiones. Nicodemo percibía esta superficialidad y luego veía la actitud despectiva que tenían hacia los demás. Fijaos en el versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Ves su actitud despectiva? Ellos eran muy orgullosos por el conocimiento intelectual que tenían de las Escrituras. Pero se olvidaron de una cosa muy importante. Hay una diferencia entre el mero conocimiento intelectual de la Biblia y el conocimiento de Dios mismo y la sabiduría. No son lo mismo. Algunos de los eruditos más famosos, eruditos bíblicos, hombres que han estudiado a fondo, por ejemplo, el Antiguo Testamento y las diversas lenguas, y pueden hablar sobre el arameo, y pueden hablar sobre el hebreo, y pueden hablar sobre las lenguas, y no son creyentes. Tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero Dios no les ha dado luz para confiar en Jesús y en el mensaje de la Biblia. Pues Nicodemo veía todo eso, veía la actitud orgullosa, superficial, despectiva en los fariseos, pero veía otra cosa, la injusticia y la falta de honestidad. Ellos ni siquiera habían examinado de cerca las palabras de Jesús y los milagros que hacía. Enseguida, simplemente porque él había violado sus tradiciones, le tacharon como un farsante, como un charlatán religioso, pero sin haber examinado su enseñanza y sus obras. Y dice Nicodemo, ¿juzgo acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y se convierte enseguida en un blanco del abuso de los fariseos. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mentira. En su rabia y su furia contra Jesús, se habían olvidado de que sí había un profeta que procedía de Galilea, Jonás.
Jonás era de Galilea. Entonces están manifestando su ignorancia aquí. Nicodemo percibía todo eso. Y yo creo que al percibir la hipocresía, la injusticia, la falta de honestidad en los líderes religiosos, eso solamente fortalecía su opinión de Jesús. Porque veían ellos una actitud asustada. Estaban asustados de este hombre, celosos, envidiosos de la popularidad de Jesús, pero asustados porque veían su poder, veían la autoridad con la que hablaba. Pues en conclusión, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas aquí y ahora en el siglo XXI? Pues yo creo que este pasaje realmente arroja mucha luz sobre el problema de la incertidumbre y las dudas en cuestiones de fe y cómo resolver estas dudas y esta incertidumbre, no solamente para nosotros, sino para ayudar a otros que están luchando para llegar a la fe. Seguramente todos tenemos amigos, conocemos a personas que dicen, la verdad es que me gustaría tener la fe que tú tienes, pero es que tengo dudas, estoy luchando con incertidumbre y parece que no puedo llegar a la fe. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Dos cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que exhortar a esas personas a confrontar las pegas que les confunden y que los impiden en llegar a la fe. Exhortarles a confrontar las pegas y contemplar las pruebas. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos que decirles cuál es la razón por la que dudas. Exhórtales a considerar las razones por sus dudas. Y algunos quizá pues dudan porque han tenido experiencias muy malas con líderes religiosos. Han visto una falta de integridad en la vida de líderes religiosos. Y tenemos que recordar a esas personas. Fijaos, Jesús habló de eso. Jesús profetizó acerca de personas que vendrían en su nombre, que serían lobos en piel de oveja. Así que no te dejes desengañar o engañar por la existencia de esta clase de líder religioso. No te dejes llevar a la deriva por el hecho de que hay falsos maestros. Y a otras personas a lo mejor su pega es que tienen presuposiciones erróneas en su forma de pensar. Y tenemos que ayudar a ellos a cuestionar esas presuposiciones. Yo he hablado con muchos ateos en mi vida. Y yo he notado que muchos ateos tienen una presuposición en su mente. ¿Y cuál es esa presuposición? De que la única prueba, la única clase de evidencia que es válida es la demostración empírica. Dicen, bueno, yo creería si tuviera pruebas, pero ¿qué clase de pruebas están buscando? Pruebas científicas. Quieren ver a Dios debajo del microscopio o a través de un telescopio. Pues hay que recordarles, no toda clase de prueba es prueba empírica. Hay otras clases de pruebas, hay otras clases de evidencias. Yo creo, por ejemplo, que existió Platón y que existió Aristóteles. ¿Por qué? Porque hay registros históricos fiables que hablan de estos hombres, que hablan del lugar donde nacieron. Tenemos sus escritos. Yo creo que existió el presidente Lincoln. He visto fotografías de él.
A lo mejor alguien puede decir, bueno, esta es una prueba empírica. Pero yo nunca he hablado con el presidente Lincoln. Lo que quiero decir es que tenemos que ayudar a las personas a cuestionar sus propias presuposiciones. Y luego hay personas que su pega es las lagunas en su conocimiento, su falta de conocimiento. Tienen muchas preguntas no contestadas, como los que decían, pues, ¿de qué lugar habla Jesús cuando dice voy a un lugar inaccesible, a donde tú no puedes ir? Y ellos dicen, bueno, es que Jesús ha dicho cosas misteriosas y no las comprendo. Y hay cuestiones que tengo sobre la Biblia y cómo interpretarla. ¿Qué decimos a esas personas? ¿Sabes una cosa? Siempre vas a tener preguntas no contestadas. Siempre vas a tener lagunas en tu conocimiento. Pero eso no tiene que ser un impedimento para que llegues a la fe. Para llegar a la fe tienes que hacer esto. Tienes que fijarte en las palabras y las obras de Jesús. Esa es la evidencia que el Señor nos ha dado para que lleguemos a la fe. Nos ha dado a su Hijo. Su Hijo ha vivido en la historia y tenemos el registro histórico de su vida, de sus obras, de sus milagros y sobre todo de su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo. Contempla a Jesús, contempla sus hechos, medita en sus palabras. Esto es cómo vas a llegar a la fe. Esto es como tenemos que exhortar a las personas. Tienen que girar el enfoque de su mente, girar su enfoque no de los líderes religiosos, no de las lagunas en su conocimiento, no en las presuposiciones falsas. Tienen que contemplar a Jesús, fijarse en Él. Y es así como Dios siempre, siempre infunde la fe en el corazón de las personas. La fe cristiana es una fe racional, pero es una fe histórica también. Y Dios nos invita y nos llama a considerar los hechos, meditar en ellos y considerar su significado, su relevancia, su gran importancia para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a todos a ser servidores de los demás, para ayudar a otras personas a llegar a una fe firme y sólida e insacudible en el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu verdad que ha sido revelada en la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado muchas pruebas indubitables del señorío del Señor Jesucristo, de su identidad como tu propio Hijo, que ha venido desde el cielo hasta esta tierra en carne humana para conseguir nuestra eterna redención mediante su muerte en la cruz. Y la gran prueba de esto es su resurrección de entre los muertos. Oh Señor, ayúdanos a contemplar a Él, a tenerle siempre en el centro de nuestro campo de visión, a contemplar su hermosura, contemplar su grandeza, para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y así ser mejores evangelistas, testigos, servidores de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Úsanos, Señor, para llevar este gran mensaje al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
vamos a terminar.